Ok, antes de más nada quiero saludar a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo y desear un feliz y santo sábado a cada uno de ustedes que se encuentra aquí. Amén. 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 Gloria a Dios. Y también queremos saludar a nuestros queridos hermanos que nos acompañan a través de la televisión. También los que ven a través del YouTube y del Facebook. Queremos saludar a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dando continuidad a los 10 mandamientos, hoy nosotros ya hemos terminado la primera parte, los 4 primeros mandamientos. Los 4 primeros mandamientos demandan amor, respeto, ¿hacia quién? Hacia Dios. Ahora nosotros vamos a entrar en la segunda parte que demanda amor, respeto hacia nuestros semejantes. Hermanos, les tengo que confesar algo. Preparando este tema, el 5º mandamiento, honrar a padre y madre, yo les soy muy sincero a ustedes. Solo en esta parte de honrar a padre y madre, con lo que la responsabilidad que tienen los padres, yo podría hacer mínimo 7 sermones, solo con esta parte. La responsabilidad de los padres hacia los hijos. Pero este mandamiento nosotros podemos separarlo en 3 partes. La primera parte es responsabilidad de los padres hacia los hijos. La segunda parte, la responsabilidad, el deber de los hijos hacia los padres. Y la tercera y última parte es nuestro deber hacia las autoridades, tanto autoridades eclesiásticas cuanto autoridades civiles. Si ustedes miran el boletín, el título está Lo que Dios espera de los padres. Después que yo mandé el título a la hermana Merly, yo estaba alistándome para salir para hacer una visita. Y mientras me alistaba, como que el título, yo decía, no, este título no es. Y algo me incomodaba. Y entonces el título del sermón yo he decidido cambiar. Y este sermón se intitula Padres, ¿dónde están sus hijos? Esa es la pregunta que el Señor quiere hacer a cada uno de nosotros en esta mañana. Padres, involucrando al papá y a la mamá. Padres, ¿dónde están sus hijos? ¿Y por qué es que yo estoy haciendo esta pregunta? Porque esta pregunta no es una pregunta humana. No es el ser humano que hace esta pregunta. No es el hombre. Sino mira lo que la sierva del Señor nos dice en Conducción del Niño. El libro Conducción del Niño, página 531. Conducción del Niño, página 531, nos dice así. ¿Dónde están los hijos? Los padres que han descuidado las responsabilidades que Dios les dio deben hacer frente a ese descuido en el juicio. Entonces preguntará el Señor, ¿dónde están los hijos que te di para que los prepararas para mí? ¿Por qué no están a mi diestra? Miren qué duras y amargas son estas palabras. Padres, pongamos a analizar ahora, en el día del juicio final, cuando nuestro nombre toque pasar en el juicio del santuario celestial. Todo lo que nosotros hemos hecho como padres, como madres, ¿cuál será la sentencia para nosotros? Ahora, peor todavía, cuando tú y yo nos toque estar frente
al legislador ahora personalmente, frente al legislador de todo el universo, y que Él te mire a ti, que Él me mire a mí, y que Él lance esta pregunta. Leonardo, ¿dónde están las hijas que yo te he confiado? ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? ¿Por qué se perdieron? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué contestaremos nosotros al Señor? Yo mientras preparaba este sermón, a mí me preocupó bastante. Porque hay un dato que es muy serio. Que de cada 10 jóvenes adventistas, de cada 10, 7 se van al mundo. 7 negan por completo su fe, sus creencias, sus doctrinas, sus principios, sus valores. 7. Un 70% de los jóvenes adventistas del séptimo día se van a perder. Miren qué fuerte es esta estadística. Miren qué fuerte es este dato. 70% de los jóvenes que un día escucharon la verdad presente se perderán. Entonces es decir que 70% de los padres adventistas del séptimo día, el Señor Jesucristo les hará esta pregunta: Padre, ¿dónde están los hijos que yo te presté? ¿Dónde están los hijos que yo confié a ti para que tú los prepararas, para que tú los cuidaras, para que tú los instruyeras, para que tú enseñaras para que ellos pudiesen estar aquí conmigo hoy? ¿Dónde están? Es muy fuerte, es muy serio. Hermanos, esto acá no es un regaño, porque este sermón, más que todos los sermones que su servidor haya preparado aquí, este más que todos los demás, primeramente es para mí, porque yo tengo 2 hijas y yo tendré que prestar cuentas al Señor, tendré que prestar cuentas al Señor de la vida de ellas. Pero cada uno de nosotros aquí tenemos hijos. Cada uno de nosotros aquí vamos a tener que prestar cuentas al Señor. Muchas veces, lamentablemente, nosotros nos preocupamos por el mundo. Nos preocupamos que hay que evangelizar el mundo. Y yo no estoy en contra de esto. Pero ¿de qué me sirve ganar a todo el mundo para Cristo y perder a mi casa? Muchos hablan que Noé fue el peor evangelista que el mundo haya visto. Porque durante 120 años estuvo predicando y nadie se salvó. Pero permítame decir que Noé fue de los mayores evangelistas que este mundo haya visto. Porque Noé, primeramente, se preocupó por su casa. Hay un dicho que yo no conocía y que yo aprendí aquí con ustedes. El buen juez, ¿por dónde empieza? Por su casa. No, el buen juez, cada uno tiene que contestar, el buen juez empieza por mi casa. El buen juez por mi casa empieza. Mira lo que nos dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 7. Aquí el Señor habla de una responsabilidad que le ha confiado a su pueblo, a los padres. La responsabilidad que toca a cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 7 nos dice así:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A quién debemos repetir las palabras que el Señor nos ha confiado? ¿A quién las debemos repetir? A los hijos. A los hijos nos toca repetir lo que el Señor nos ha confiado. Esa es la mayor responsabilidad. Mire cómo el Señor es tan misericordioso, porque la pluma inspirada nos dice que nadie entrará en el cielo sin tener ¿qué en su corona? Una estrellita que sea. ¿Quién debería ser nuestra primera estrella? Nuestros hijos. Ahora la pregunta que yo voy a lanzar aquí, cada quien conteste para sí, mi pregunta es, ¿tu hijo es tu primera estrella? ¿Tus hijos son tu primera estrella para los que tienen más de un hijo? ¿O no? Si mi hijo, si mi hija, si mis hijos no son mi primera estrella, en algo me estoy equivocando. En algo estoy fallando. La sierva del Señor continúa en el libro Conducción del Niño. Mire, si tú no has leído el libro Conducción del Niño, le recomiendo algo. Leas el último capítulo. Si no has leído este libro, la recomendación que yo te doy es, vaya al último capítulo. Si no estoy mal, si mi memoria no me falla ahora, es el capítulo 83. Ve el capítulo 83 de Conducción del Niño. Y no leas este capítulo, estudie este capítulo. Léalo detenidamente. Y vas a ver lo que la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, trae a cada uno de nosotros los padres. Pero Conducción del Niño, página 531, nos dice así. Muchos padres verán entonces que un amor necio les cegó los ojos para que no vieran las faltas de sus hijos y dejó que esos hijos desarrollaran caracteres deformados, inaptos para el cielo. Otros verán que no concedieron a sus hijos tiempo y atención, amor y ternura. Su descuido del deber hizo de sus hijos lo que son. Miren acá. ¿Qué es lo que muchas veces destruye a nuestros hijos? Es un amor permisivo. Es niño, hay que dejarlo hacer. Todavía no lo entiende. Más adelante empezamos a corregir al niño. ¿Cuándo es que debemos empezar a corregir al niño? La sierva del Señor en este mismo libro, ella habla que desde el vientre. Desde el vientre debemos empezar a disciplinar. Cuando yo digo disciplinar, es en el sentido positivo de la palabra. ¿Okay? Pero ven diciendo que hay muchos padres que tapan sus ojos para no ver lo que los hijos están haciendo. Y esto, amor, aquí es un amor enfermizo, porque no estamos haciendo ningún bien al joven al permitir que le haga lo que él quiera, lo que le plazca, lo que a él le parece mejor. No le hacemos ningún bien. Y ella viene diciendo aquí que este es el problema por el cual muchos jóvenes se van a perder. Pero hay el otro punto también, que lamentablemente hoy los padres pasan poquísimo tiempo con sus hijos. Lamentablemente, lo que quizás a muchos jóvenes, hablando en un ámbito general, no hablando de nuestros jóvenes específicamente, pero en un ámbito general, lo que está educando
a los jóvenes y a los niños hoy en día son los teléfonos, las tabletas, la televisión, las caricaturas. Lamentablemente, porque el padre y la madre, por tener que trabajar mucho, levantarse muy temprano y llegar muy tarde a la casa, casi no ve al niño, casi no ve al hijo. Y cuando lo ve, es para regañarlo. Y no pasa tiempo de calidad con el niño. Y no instruye el niño, no le enseña. Haciéndolo esto, lamentablemente, en el futuro, la cosecha que vamos a tener será una cosecha muy amarga, muy dolorosa y muy triste. Mira la sierva del Señor comentando el quinto mandamiento, el libro Patriarcas y Profetas, página 516, nos dice así. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida, los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Perdón, mencioné la página mal, no es la 516. Pero bueno, desechar o rechazar la autoridad del Padre es rechazar la autoridad de ¿quién? Los padres en la tierra fueron puestos prácticamente en la misma posición de ¿quién? De Dios. Y esto no es blasfemia, no es blasfemia. Tanto cuando la Biblia dice en Levíticos que los hijos deben temer a sus padres, es el mismo principio que encontramos en Apocalipsis capítulo 14 que nos manda temer a Dios. El mismo respeto que el hijo debe tener por Dios, tiene que tener por sus padres. Porque si el hijo no puede respetar a su padre y a su madre, créame, no respetará a Dios. Ahora la pregunta es, y ahora la cosa se pone más difícil todavía para nosotros los padres. Si tú y yo como padre estamos puestos como si en el lugar o en la posición de Dios para nuestros hijos, pregunto, ¿cómo tiene que ser nuestro carácter? ¿Cómo tienen que ser nuestras vidas? Si el niño, el concepto que él tiene del padre, de la madre, es el concepto que él va a tener de Dios, la pregunta es, ¿cómo nosotros como padres deberíamos actuar? Quiero compartir, me voy a dejar de mover para... Quiero compartir un texto. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y aquí viene el error que muchos de nosotros como padres cometemos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Nos dice así. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí viene el punto clave, un punto muy importante para nosotros como padres. Nosotros como padres no debemos despertar en nuestros hijos ¿qué clase de sentimiento? Ira. No debemos provocar a nuestros hijos, pero lamentablemente nosotros muchas veces confundimos autoridad con ser déspotas. Lamentablemente, nosotros muchas veces no sabemos cómo hablar con nuestros hijos.
Y de nuestros labios, muchas veces, lo que el niño más espera y desea, que es una palabra de amor, de cariño, de afecto, salen palabras amargas. Colosenses trae el mismo principio. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21 nos trae el mismo principio de Efesios capítulo 6, versículo 4. Colosenses 3, 21 nos dice así. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿No debemos hacer qué con nuestros hijos? Exasperarlos. Y aquí viene diciendo, leyendo el comentario de este versículo acá, viene diciendo que lo último que debería salir de nuestros labios es palabras agresivas hacia los niños, regañándolos, reprochando a los niños. Y es triste, pero es una realidad. Hay padres que tienen la costumbre de decir al niño, oye, pero tú eres bien, con perdón de la palabra, bien tonto, ¿no? Tú eres bueno para nada. O sea, nada lo haces bien. Te pido una cosa tan pequeña y hasta eso no puedes hacer. ¿Para qué sirves? ¿Cómo será? ¿Cómo será que se siente el niño cuando estas palabras salen de los labios de aquel que debería defender y protegerlo? Pero ahora más allá todavía, ¿cómo se siente Dios viendo que los padres tratan así a sus hijos? Que tú tienes que hacer porque si no vas a ver cómo te va, lo que yo te voy a hacer. O tú comes esto, o vas a ver cómo te voy a tronar. O lava los trastes, o de verdad que solo Dios para quitarte de mis manos. Peor todavía, los padres que tienen la costumbre de hablar a sus hijos con insultos groseros. Porque lamentablemente, de verdad, yo no sé cómo es la relación de nadie aquí con sus hijos, yo no lo sé. Pero lamentablemente hay padres que el trato que tienen con sus hijos es un trato tan déspota, tan tirano, que muchos niños sienten que son un estorbo para la familia. Hay niños que sienten que ellos quitan la paz del hogar por la manera que los padres lo tratan. Con esto acá yo no estoy diciendo que hay que ser permisivo con los hijos, por supuesto que no. Hay que disciplinarlos, pero con amor. Hay que hacerlos entender que lo que están haciendo está mal, pero nunca siquiera dejar pasar por la mente del niño, dejar pasar por la mente de su hijo o de su hija, que él es una molestia para el hogar, que su caso está perdido, que él, la verdad que tú ya estás, que no lo soportas. Nunca como padres deberíamos actuar así, porque como representantes del Padre Celestial, el mismo trato que el Señor tiene contigo y conmigo, el Señor espera que nosotros tengamos con nuestros hijos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo es nuestro trato con ellos? Vamos seguir avanzando.
Conducción del niño, página 265. Conducción del niño, página 265 nos dice así. La impaciencia de los padres excita a la de los hijos. La ira manifestada por los padres crea ira en los hijos y despierta lo malo de su naturaleza. Cada vez que pierden el dominio propio y hablan y obran con impaciencia, pecan contra Dios. Cuando tú y yo hablamos con impaciencia, ¿contra quién estamos pecando? ¿Contra quién, hermanos? Contra Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué efecto estas palabras impacientes, estas palabras agresivas y duras van a tener sobre el carácter del niño? ¿Cuál es el efecto que va a producir? Hermanos, la sierva del Señor dice que nuestras palabras tienen el efecto para la eternidad. Las influencias de nuestras palabras va a tener un efecto positivo o negativo, pero este efecto es para la eternidad. Si el niño es gritón, es colérico, se enoja fácil, pelea por cualquier cosa, ¿la culpa de quién es? ¿De quién es la culpa? Nuestra. No soy yo quien está diciendo esto. No soy yo. Aquí está. La cita es muy clara en decir que nuestras palabras ásperas, nuestras palabras agresivas, lo que va a hacer es producir un efecto negativo sobre la vida de nuestros hijos, sobre el carácter de nuestros hijos, y ellos cuando crezcan serán así. Otra cosa muy importante, que muchas veces como padres ignoramos, no damos mucha importancia o valor a este punto, es el trato que como pareja nosotros tenemos. Creas tú o no, aceptes tú o no, pero si yo, como esposo, soy déspota, tirano, irrespetuoso con mi esposa, ¿crees tú que tu hijo va a respetar a tu esposa? Por supuesto que no. Porque para el varón, para el niño varón, ¿quién es su ejemplo y modelo? Principalmente el papá. Ahora, si el papá es una persona agresiva con la esposa, tenlo por seguro, difícilmente este niño, este joven va a poder respetar a su madre, porque a él se le ha enseñado que a las mujeres no se respeta, que a las mujeres se trata como, bueno, no quiero utilizar la palabra, y no era una palabra grosera, pero una palabra fuerte. Si la mujer no sabe respetar a su marido, no le da el debido lugar a su esposo, habla de una forma agresiva e irrespetuosa con el esposo, tenlo por seguro que difícilmente esta hija va a respetar a su padre. Difícilmente esta niña va a hacer caso cuando el padre le pida algo, porque ella está teniendo su principal y mayor ejemplo, que es su madre, que no respeta a su padre. Por consecuente, ambos, tanto el niño cuanto la niña, cuando se casen, difícilmente respetarán a su pareja. La vida es algo cíclico. Lo que yo hago, mis hijos lo van a hacer, los hijos de mis hijos lo van a hacer, y esto es algo que va avanzando. El profeta Jeremías mismo viene diciendo que nosotros muchas veces vamos avanzando de pecado en pecado porque no conocemos al Señor, porque no tenemos al Señor presente en nuestra vida. Y mis queridos hermanos, si en nuestro hogar impera el grito, los regaños, palabras ásperas, duras y agresivas, tenlo por seguro que su hijo será así. Mira qué responsabilidad nos toca a nosotros como padres.
Nuestros hijos son como una esponja. Ellos absorben todo lo que ven, todo lo que contemplan. El libro, no tengo esta cita acá, mientras venía en camino a la iglesia me acordé de esta cita. Palabras de vida del gran maestro. La sierva del Señor menciona que lo que más hace que los jóvenes se desaniman y se vayan de la iglesia, ¿sabes qué es? Que después del sermón en la mesa, los padres empiezan a platicar y a hablar mal de los hermanos y de los líderes de la iglesia. Eso es lo que destruye por completo la espiritualidad de los hijos y el respeto de los hijos hacia los hermanos. Voy a contar un pequeño testimonio acá. Quizás mi mamá lo va a ver esto, pero es algo que pasó, entonces no creo que haya problema en comentar. Soy adventista desde que me conozco por gente. Y en mi casa, normalmente, siempre después del sermón que íbamos a la casa a comer, nuestra comida favorita era taco de lenguas y taco al pastor. Los mexicanos me van a entender, ¿verdad? La mesa era, mira este hermano, mira aquella hermana, mira el pastor y que ha hecho esto y que ha hecho otro. Yo crecí de una forma que para mí, mi concepto era que todos los hermanos de la iglesia eran hipócritas y mundanos. Este era el concepto que yo tenía. Porque como niños nos sentábamos a la mesa callados pero escuchando todo lo que nuestros padres estaban hablando. Y se juntaba un grupo de hermanos que tenían amistad allá en mi casa, empezaban a platicar y de verdad que lo único que salía en esta mesa era hablar mal de los hermanos, hablar mal del predicador, hablar mal del director de escuela sabática, del maestro de escuela sabática, criticar todo lo que la gente hacía. Esto era lo único que se hacía. Y yo crecí con este concepto que la iglesia solo hay hipócritas, mundanos, y mejor me voy al mundo. Por la misericordia del Señor no me he ido al mundo. Por la misericordia del Señor. Pero lamentablemente hay muchos jóvenes, hay muchos niños que pierden el respeto por los hermanos y la culpa no es de ellos. La culpa tienen los padres que no tienen filtro en sus bocas, no tienen filtro en su lengua. Y literalmente utilizamos la lengua como una espada. Y después nos ponemos a orar, pedir al Señor que traiga a nuestros hijos de regreso a la iglesia. Es más difícil, porque los hijos cuando se fueron al mundo fueron con un concepto de la iglesia erróneo, equivocado, y quien sembró esta semilla fueron los padres. Y la sierva del Señor diciendo que esta semilla se cosechará y esta cosecha es para la eternidad. Y muchas veces esta cosecha, lo único que nos espera y que nos tiene reservado es la perdición. Hay un segundo grupo, ¿no? Que son los padres alcahuetes, padres permisivos, padres que piensan mejor es dejar que mi hijo haga esto, porque si no, él va a sentir que yo lo estoy aprisionando y él va a querer ir al mundo. Entonces mejor que el sábado haga ciertas cosas. No quiero ser demasiado estricto, no quiero ser demasiado de mente cerrada, voy a dejar que haga, que se divierta un poco y después así él va a crecer con un concepto no erróneo del sábado.
Pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí dejarían sus hijos probar 2 deditos de cerveza los sábados? No, ¿verdad? Pero lamentablemente muchas veces pensamos, hay que dejarlo hacer ciertas cosas, hay que dejar estar con los amiguitos, hay que dejar salir a jugar para que él no tenga odio del sábado, para que él no rechace el sábado cuando crezca. ¿Sabe quién pensaba así? Aarón. Aarón tenía este concepto. Mira lo que nos dice la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 328. Patriarcas y Profetas, página 328, nos dice así. En su juventud, Nadab y Abiú no fueron educados para que desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, lo habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Miren acá. ¿Cuál era la posición de Nadab y Abiú? ¿Cuál era la posición que ellos tenían? Sacerdotes. Nadab y Abiú solo estaban por debajo de Moisés y Aarón. Eran los hombres que más autoridad tenían en el pueblo. Nadab y Abiú, antes de desempeñar el trabajo que el Señor los había llamado, el Señor los apartó por algunos días, el Señor los ungió, el Señor habló con ellos, el Señor dio las instrucciones a ellos, el Señor mismo de sus propias manos los alimentó. Pasaron un tiempo con el Señor, pero lamentablemente Aarón era un padre permisivo, un padre alcahuete, un padre que decía, no, hay que dejarlo, porque si no, él no va a querer más venir a la iglesia, si no, él va a querer ir al mundo, porque yo no le dejo experimentar las cosas del mundo. Mis queridos hermanos, si tenemos esta clase de pensamiento, lo que yo estoy haciendo es entregando mis hijos en las manos de Satanás. Cuando yo permito que mi hijo haga algo impropio y indebido en el sábado, lo que yo le estoy haciendo es, mi hijo, aquí está la ley de Dios, pero no pasa nada, no hay ningún problema si tú quebrantas la ley de Dios. Si tú quebrantas el sábado, no hay problema, porque el Señor lo entiende. Así pensaba Aarón, así hacía Aarón. Y lamentablemente, la cosecha de Aarón fue para la eternidad. Mira lo que la sierva del Señor continúa diciendo, Patriarcas y Profetas, página 322, continuando hablando de Nadab y Abiú, nos dice así. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. No se les había enseñado a respetar la autoridad de su padre y por eso no comprendían la necesidad de ser fieles en su obediencia a los requisitos de Dios. Wow. El Señor les había dado la mayor responsabilidad para Nadab y Abiú. Y aquí entra otro punto que lamentablemente muchas veces tenemos este concepto, mi hijo está medio desanimado en la fe, vamos a dar un puesto en la iglesia para él para ver si él se anima, para ver si él toma las cosas en serio. Eso es el mayor error. Porque aquí nos está mostrando que Nadab y Abiú, por la complacencia propia, por muchos años, por más que tenía una responsabilidad de suma importancia, esta responsabilidad no tuvo ningún efecto positivo en su vida. Por el contrario, la menospreciaron todavía. Y hicieron lo que el Señor les había prohibido, que era lo primero, tomar alcohol. Se emborracharon y después fueron a prender fuego extraño en la presencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el culpable por esto? Mira lo que la sierva del Señor continúa diciendo. Página Patriarcas y Profetas, página 328, hablando de esto.
La indulgencia equivocada de Aarón respecto a sus hijos los preparó para que fueran objeto del castigo divino. La indulgencia de Aarón los preparó ¿para qué? ¿Para qué los preparó? ¿Para el castigo de quién? El castigo divino. Hermanos, el primer sumo sacerdote, bueno, el primero fue Melquisedec, ¿no? Aarón acá, el sumo sacerdote del pueblo. Jamás podrá disfrutar de la compañía y de la presencia de sus dos hijos. Jamás Aarón los podrá volver a ver nuevamente. Nadab y Abiú se perdieron para siempre. ¿Y la culpa de quién fue? En partes, de Aarón, por ser un padre permisivo, por ser un padre que no disciplinaba a sus hijos. Mira qué cosecha tan amarga esta, qué cosecha tan dolorosa, que ahora aquel hombre que estuvo guiando al pueblo por el desierto, juntamente con su hermano, que escuchaba la voz de Dios, que se comunicaba con Dios también, que Dios se comunicaba con él. Un líder espiritual, y lamentablemente 2 de sus hijos se perdieron para la eternidad. Qué fuerte, ¿verdad? Hay un segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes, que son aquellos padres que quieren dar todo a sus hijos, que los quieren poner en una posición de privilegio para que los hijos puedan tener de la mejor educación, que los hijos puedan tener la mejor casa, la mejor comida, la mejor ropa. Pero lamentablemente no se percatan de lo principal, que es la espiritualidad de sus hijos. ¿De quién estoy hablando? De Lot. Lot, cuando se movió para Sodoma, acuérdense que los siervos de Lot y los siervos de Abraham estaban peleando entre sí. ¿Y qué le dice Abraham? Que ya no haya más contienda entre nosotros. Si tú decides ir a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú decides ir a la derecha, yo me voy a la izquierda. Entonces Lot empieza a mirar, contempla un lado, semiárido, rocoso, poca vegetación. Mira al otro lado, un valle bonito y hermoso, con muchas oportunidades para hacer negocios y que sus hijos pudieran crecer y prosperar. Y esta simple decisión, esta pequeña pero muy importante decisión, acarretó en la mayor desgracia para su vida. Mira lo que la sierva del Señor nos dice, Patriarcas y Profetas, la página 146. Patriarcas y Profetas, página 146. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí, que obedeciera a Dios. Pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. El resultado está ante nosotros. Miren qué fuerte esto.
En la mente de Lot, ¿cuál era el pensamiento que Lot tenía? Yo voy a ir a Sodoma, pero yo no me voy a contaminar. No solamente yo no me voy a contaminar, sino que mi familia tampoco se va a contaminar. Y ahora Lot se pone en el terreno encantado de Satanás. No solamente él se pone en esta posición de tentación, de peligro, sino que él pone toda su familia. Ahora pregunto, ¿Sodoma y Gomorra tuvo influencia sobre Lot y sus familiares, sí o no? Por supuesto que sí. Tuvo una influencia poderosa. Pero ¿qué era lo que Lot quería hacer? ¿Lot quería hacer las cosas bien, sí o no? Claro que sí. Lot quería ser fiel a Dios, claro que quería ser fiel. Quería que sus familiares fueran fieles a Dios, claro que quería que sus familiares fueran fieles a Dios. Pero Lot no contaba con algo, la influencia de los demás. La influencia poderosa que Sodoma y Gomorra iba a tener sobre sus hijos. Y la sierva del Señor dice que el resultado de esta decisión está ante nuestros ojos. Mira lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 145. Nos dice así. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles e idólatras, rebeldes contra Dios y acérrimos enemigos de su pueblo. Miren acá. Lot quería lo mejor para su familia, ¿sí o no? Quería lo mejor para ellos. Ahora pregunto, ¿qué pasó con toda su familia? Se perdieron y más de la mitad, 80% de su familia fue destruida en Sodoma y Gomorra. Y las hijas que no fueron destruidas hicieron la mayor atrocidad de acostarse con su padre. Y aquí viene diciendo que la descendencia de Lot, su descendencia, fueron la mayor piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Los mayores enemigos del pueblo de Dios. Fue una desgracia para el pueblo de Dios. Mira qué contraste ahora aquí entre la vida de Lot y la vida de Abraham. Uno evitó estar en medio de la promiscuidad, de la corrupción. Prefirió seguir a Dios porque él sabía que esta no era la tierra que Dios le había prometido. Él sabía esto. Pero lamentablemente, Lot, por la soberbia humana, pensando que él era fuerte espiritualmente, lo suficiente para resistir todas las tentaciones de Satanás y que su espiritualidad, que su consagración iba a ser tamaña que su familia también estaría siendo protegida. Y ahora podemos ver, la esposa murió. Algunos de sus hijos se murieron en Sodoma. Y las otras hijas que le dieron descendencia, la única descendencia de Lot, la pluma inspirada nos dice que ni en 1000 generaciones entraría en el reino de los cielos. Es decir, es otro hombre que probablemente estará solo allá en el cielo con toda su familia perdida. Qué fuerte, ¿verdad? Pero continúa la cita. Patriarcas y Profetas 146 nos dice así. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodeará a ellos y a sus familias. Siga con la siguiente cita, por favor.
con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente, pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y a la formación de un carácter recto. Hay muchos otros personajes en la Biblia que yo podría mencionar acá. Hay muchos. Pero antes de mencionar algunos personajes, lo que a mí más me impacta de esta cita es que la pluma inspirada menciona que hoy en día hay muchos padres que están cometiendo el mismo error. Están más preocupados por lo temporal, más preocupados por lo terrenal que por lo espiritual. Y lamentablemente, así como Lot, en los últimos días van a haber muchos padres que serán como Lot. ¿Cuál fue uno de los motivos por que la esposa de Lot se murió? ¿Cuál fue uno de los motivos? Por la culpa de Lot. Lot quería salir de Sodoma, tardaba y argumentaba con el ángel. ¿Por qué Lot no quería salir de Sodoma? ¿Qué era lo que Lot tenía en Sodoma? Muchas riquezas. Era un hombre próspero. Es decir, parte de la familia de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ellos. Y hoy en día hay muchos padres que quieren sacar a sus hijos de las ciudades. Pero la pregunta es, ¿la ciudad saldrá de nuestros hijos? Otro personaje, solo vamos a mencionar acá, Elí y sus hijos. Elí era un hombre que tenía una misión muy importante, una responsabilidad muy importante, un líder espiritual. Sin embargo, ¿cómo eran sus hijos? Promiscuos, rebeldes, negligentes. ¿Cuál es la consecuencia de la permisividad de Elí? ¿Qué es lo que esto va a traer? ¿Cuál fue la consecuencia para la familia de Elí? Sus hijos murieron, lamentablemente están perdidos y Elí también perdió su vida. ¿Quién fue que el Señor utilizó para reprender a Elí? ¿Quién? Samuel, un niño. Pero ¿sabían ustedes que Samuel pasó por lo mismo que Elí? Lamentablemente los hijos de Samuel eran déspotas, agresivos, soberbios, irresponsables. Pero la pluma inspirada nos dice que si Samuel supiera desde el principio cómo estaban sus hijos, Samuel los había movido de su posición. ¿Por qué razón entonces que Samuel no se dio cuenta de lo que sus hijos estaban haciendo? Y aquí entra otro problema. Así como Samuel, hoy en día hay muchos padres que están tan preocupados en predicar el Evangelio para todo el mundo, predicar el Evangelio para los demás, ayudar a los demás espiritualmente y su vida y su familia está muriendo espiritualmente y no se dan cuenta. No se dan cuenta de la condición en que se encuentran sus hijos. Porque están más preocupados en alumbrar el mundo mientras su casa está en tinieblas espiritual. A mí me da tristeza porque hay muchos casos de grandes pastores, evangelistas conocidos a nivel mundial, que predican en todo el mundo, pero que lamentablemente sus hijos están en el mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué es que esto pasa? Porque están más preocupados por los de afuera. Quiero ir avanzando. Vamos a la parte final.
Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y aquí vamos a ver uno de los textos que lamentablemente, a mi ver, es uno de los textos más mal interpretado en la iglesia. Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos dice así. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El consejo bíblico para nosotros como padres es instruir ¿a quién? Al niño, a los hijos, ¿en qué? ¿En dónde? Muchas veces nosotros pensamos que instruir al niño en el camino que se debe andar es traerlo a la iglesia, para que la maestra de escuela sabática o el maestro de escuela sabática le enseñe, para que el predicador desde el púlpito le dé los mensajes que van a prepararlo para su salvación. Este es el mayor error que como padres podríamos cometer. La palabra instruye al niño en el camino que se debe andar es conozca a tu hijo. Conozca los defectos y las cualidades de tu hijo. Conozca los puntos positivos y negativos de tu hijo. Y cuando nosotros entonces conocemos las aptitudes que tienen nuestros hijos, entonces ahora hay que trabajar en esto. Para que nuestro hijo, para que nuestra hija sea útil en la casa de Dios. Para que nuestro hijo sea útil en el mundo, para que nuestros hijos puedan trabajar para el Señor. No es solamente sentar con tu hijo y ponerte a leer la Biblia con él, poner a su hijo a leer la Biblia, no, es conocer el carácter de tu hijo, saber qué le gusta a tu hijo y cómo podemos utilizar esto para que él utilice esto en la iglesia. Esto es instruir al niño. No es decir, hijo, hay que guardar el sábado porque así lo dice la ley de nuestro Dios. En el sábado tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto y esto. Y casi no se le dice, hijo, pero en el sábado tiene que hacer, se puede hacer esto, esto, esto y esto. No. No se tiene que hablar de lo no, sino lo que él puede, debe hacer. Esto es instruir al niño en el camino que se debe andar. Y una vez que nosotros como padres instruyemos a nuestros hijos, la Biblia nos trae la promesa que el niño nunca ¿qué? Nunca se apartará de él. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿por qué es que nuestros jóvenes, por qué es que nuestros niños se están apartando del camino, de los caminos del Señor? Es porque lamentablemente ellos todavía no han encontrado el camino del Señor. Nosotros muchas veces pensamos que porque mi hijo nació en un hogar adventista, en un hogar cristiano, pensamos que mi hijo está convertido. Este es el mayor error que nosotros podemos cometer como padres. Nacer en un hogar adventista, en un hogar cristiano, no es sinónimo de conversión. Yo digo por experiencia propia. Yo iba a la iglesia todos los sábados, iba a la sociedad de jóvenes, a escuela sabática, participaba de los eventos de la iglesia. Pero a mí me preguntaban a veces, ¿por qué es que tú haces esto? Y yo no sabía contestar. Yo decía, porque mis padres me llevan a la iglesia. Porque ese es el día que tenemos por costumbre ir a la iglesia. Entonces, esto estaba indicando que yo no estaba convertido, sino que mis padres me llevaban a la iglesia. Yo estaba en la iglesia, yo no pertenecía a la iglesia. Y es muy diferente en estar en la iglesia y pertenecer a la iglesia. Y lamentablemente muchos de los jóvenes hoy en día, ellos están en la iglesia, pero ellos no pertenecen a la iglesia por una razón. Todavía no han experimentado la conversión. El cristianismo que ellos tienen es el cristianismo que ellos han recibido de sus padres,
pero cada uno de nosotros debemos por nosotros mismos tener nuestro encuentro individual con el Señor Jesucristo. Entonces, hay que instruir al niño para que él encuentre su camino, él conozca el camino y entonces él no se apartará, porque en este camino él tendrá un encuentro con el Señor Jesucristo. La promesa está ahí, esa es la promesa. Y el Señor no es hombre ni hijo de hombre para mentir o para engañar. Él no es hombre para mentir. Si Él dejó en su palabra esta promesa, es porque Él es fiel y justo para cumplir esta promesa. Pero ahora toca a nosotros como padres poner de nuestra parte, poner de nuestro esfuerzo para que nuestros hijos encuentren este camino. Si no, mis queridos hermanos, vamos a llorar amargas lágrimas por nuestros hijos. Quiero ir avanzando. Ahora, yo le había hablado con el hermano Jorge. Lo que sigue acá, van a haber algunas citas, hermano Jeffrey, que no van a aparecer para usted tampoco, pero no se preocupe que después yo las añado, ¿ok? Quiero finalizar con algo que nos dice la sierva del Señor en el mismo libro, Conducción del Niño. Y esto yo quiero compartir con ustedes, quiero leer acá con ustedes. El subtítulo es: Las familias pasarán en revista delante de Dios. Una vez más, las familias pasarán en revista delante de Dios. Mira lo que nos dice acá la pluma inspirada. ¿Qué escena se verá cuando los padres y los hijos se encuentren en ocasión del cómputo final? Millares de hijos que han sido esclavos del apetito y del vicio denigrante, cuyas vidas son náufragos morales, estarán frente a frente de sus padres. Mire qué escena será esta. Padres y hijos frente a frente para el juicio final. ¿Qué hicieron de ellos? Frente a frente de sus padres, ¿qué hicieron de ellos los que son? ¿Quién es lo que ha hecho de los hijos ser lo que son? Los padres. Y dice así: ¿quiénes, sino los padres, deben llevar esta terrible responsabilidad? Vuelvo a leer. ¿Quién, sino los padres, deben llevar esta terrible responsabilidad? ¿Hizo el Señor corruptos a estos jóvenes? Esa es la pregunta que ella hace. ¿Hizo el Señor a estos jóvenes corruptos? Y aquí viene la respuesta. Oh, no, no. Los hizo a su imagen, un poco menor que los ángeles. ¿Quién pues ha realizado la terrible obra de deformar el carácter de sus vidas? ¿Quién ha hecho la terrible obra de deformar sus caracteres, sus vidas? Y viene acá la siguiente pregunta. ¿Quién cambió sus caracteres de modo que no lleven la imagen de Dios y deban quedar separados para siempre de su presencia por ser demasiado impuros para ocupar un lugar con los ángeles puros en el cielo santo? Miren qué fuerte esto. Fueron
transmitidos a los hijos los pecados de los padres, convertidos en apetitos y pasiones perversas? Y fue la obra completada por la madre, amante de los placeres, por la que descuidó la preparación adecuada de sus hijos de acuerdo con el modelo que le fue dado. Ahora aquí habla especialmente a las madres. Han negligenciado la obra de preparación de sus hijos. ¿Cuál fue el modelo dado a las madres? ¿Quién es el modelo de un niño, de un hijo perfecto? ¿Quién es? ¿Quién? ¿No hay? No. El modelo perfecto, ¿quién es para los niños? Jesús. Las madres deberían mirar a Jesús y tratar de llevar a sus hijos a llegar a esta estatura. Sigue diciendo, todas estas madres, vuelvo a leer, todas estas madres pasarán en revista delante de Dios, tan ciertamente como que existe. Todas estas madres, todas las madres que negligenciaron la obra de preparación y de santificación de sus hijos, pasarán en este tribunal. Tan cierto como el Señor existe. Quiero leer una última cita acá, que nos dice así. Aquí está. Esta casa en general, para los padres y las madres. Y dice así, padres, si perdéis vuestra oportunidad, padres, si perdéis vuestra oportunidad, ¿oportunidad de qué? De preparar a nuestros hijos. Dice así, Dios tenga piedad de vosotros. Pues en el día del juicio el Señor preguntará, ¿dónde está el rebaño que te fue dado? Tu hermosa grey. La pregunta es esta. Padres y madres, ¿dónde están los hijos que el Señor nos ha confiado? ¿Qué estamos haciendo para la preparación y la salvación de nuestros hijos? Porque si hoy tú y yo estamos negligenciando, o si hoy tú y yo hemos negligenciado la salvación de nuestros hijos, aquí viene diciendo que Dios tenga piedad de nuestras vidas. Porque tarde o temprano pasaremos en el juicio. Y más temprano que tarde, el Señor preguntará, Padre, Madre, ¿dónde está el hijo que yo te he prestado? En esta hora, de una forma muy especial, quiero hacer mi primer llamado. Va a ser para aquellos padres que no tuvieron luz en cuanto a la educación de sus hijos, que no estaban preparados, que no conocían la verdad, que no conocían el mensaje y que lamentablemente por su ignorancia hoy su hijo está en el mundo porque no supiste instruir a su hijo. Si hay algún padre hoy aquí que está en esta situación, te quiero invitar que pase. Si hay algún padre que no ha sabido educar a su hijo y que lamentablemente siente que su hijo se está perdiendo, yo quiero orar contigo. Hoy solo voy a llamar a los padres, pero padres que yo digo en general, hombres
y mujeres. El segundo llamado que yo quiero hacer es para aquellos padres que conocen esta verdad, pero que no saben cómo preparar a sus hijos, que se sienten que la carga es demasiado grande y que no saben cómo educar y preparar a su hijo. Te quiero llamar también. Quiero orar contigo. Y yo me incluyo en esto también porque yo tengo 2 hijas y es una responsabilidad muy grande. Y yo no quiero estar en la presencia del Señor y que el Señor me mire y me pregunte, ¿dónde están las hijas que yo te presté? Y yo dice, Señor, no las tengo acá. Señor, se perdieron por mi negligencia. Que el Señor nos ayude como padres a preparar a nuestros hijos, a preparar estas joyas que el Señor nos ha confiado. Y que en aquel gran día, cuando nuestro Señor venga por segunda vez, podamos decir, Señor, heme aquí, pero aquí está mi familia que tú me has confiado. En este momento los invito a que nos pongamos de rodillas. Amado y santo Dios, que en los más altos cielos habita. Venimos ante tu presencia aquí, Señor, padres y madres. Y primeramente queremos pedir perdón, Señor, porque como padres hemos estado fallando. No hemos sabido cómo educar a nuestros hijos. No hemos sabido cómo disciplinarlos en amor. No hemos sabido cómo instruir a nuestros hijos, Señor. Pero te agradecemos porque tú nos has prometido que tú pelearás por nuestros hijos. Queremos pedir que tú puedas pelear por ellos. Porque para nosotros ya no hay mucho que podamos hacer, Señor, sino es seguir orando e intercediendo por ellos. Aquí, Señor, hay padres que después ya de que sus hijos estaban grandes, conocieron esta preciosa verdad y sienten que ya pasó el tiempo y que ya no pueden, Señor, ya sus palabras no tienen influencia sobre sus hijos, sienten que ya no tienen ningún resultado sobre ellos. Pero, Señor, nosotros sabemos que palabras humanas no cambian ni no transforman a nadie. Pero nosotros sabemos que tu palabra, guiada por el Espíritu Santo, puede llegar a sus corazones y puede transformarlos. Queremos pedir, Señor, que nuestros hijos no endurezcan sus corazones a la voz del Espíritu Santo, al llamado del Espíritu Santo, sino que tú los puedas hacer sensibles, Señor, a este llamado. Que tú los puedas, Señor, resgatarlos del lodazal de pecado en donde ellos se encuentran. Y ahora también, Señor, quiero pedir por el segundo grupo, en el cual yo me incluyo también. De aquellos que tienen hijos que están llegando a una etapa de la preadolescencia, donde ellos ya empiezan a tomar sus decisiones, donde ellos ya empiezan a querer, Señor, guiarse por ellos mismos. Ayúdanos, Señor, a poder educar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio. Que nuestra vida, Señor, sea una predicación para ellos. Y aquellos, Señor, que todavía tienen hijos muy pequeñitos, que nosotros podamos educarlos, que nosotros podamos enseñarlos, instruirlos en amor, en misericordia, en piedad, para que ellos, Señor, vengan a cumplir la misión que nosotros encontramos en tu palabra, de que dice que en los últimos días nuestros jóvenes, nuestros niños tendrían sueños y visiones, de que ellos también, Señor, van a participar en la última obra de predicación del Evangelio. Sabemos que el fin está cerca y que tú quieres utilizar a cada joven, a cada niño, Señor. Y toca a nosotros esta responsabilidad, este deber del cielo, de educarlos, de enseñarlos y prepararlos para el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque por fe queremos que esta oración será oída y será atendida por ti, porque no hacemos en nuestros méritos, Señor, porque no tenemos méritos alguno, sino hacemos sobre aquel nombre que fue dado para toda la humanidad. Hacemos en el nombre de la roca viva, que es Cristo Jesús. Oramos.
Amén y amén.